Bien, alumnos, vamos a continuar en esta parte con la retroalimentación. Y bueno, en esta parte te voy a detallar también el argumento sobre la obra literaria de Ricardo Palma sobre Al Rincón Quita Calzón. Bueno, así se le llama, ¿no? Ese término tiene un significado también, ¿no? Bien, vamos a ver. Primeramente, esta obra, Ricardo Palma lo escribe, ¿no? Eh, bueno, eh, en un resumen, ¿no? En cuanto a esta obra lo vamos a mencionar cuando dice un obispo llamado Chávez de la Rosa, ¿ya? Eh, quien era pues el rector de un convento en Arequipa, ¿ya? Eh, Dice, un día tuvo que suplir, ¿no? A un maestro que había estado ausente, bueno, por diferentes motivos seguramente no estuvo presente, ¿no? El profesor de la clase, ¿no? En ese entonces. Entonces, él tuvo que reemplazarle para poder dictar la clase ese día, ¿no? Entonces, eh, él dice que, bueno, pues se dedicó a recordar, dice, algo del latín, ¿no? Con los alumnos, lo cual, pues, esto propuso una pregunta, ¿no? Y, pues, en latín, ¿no? Quid es oratio, lo llamo, ¿no? Entonces, cuando esa pregunta él, lo propuso a los alumnos, no, los alumnos no lo entendieron, ¿no? Dice que ningún alumno le supo contestar, que estaba en un término en latín, ¿no? Entonces el obispo, o sea, en ese entonces pues el profesor, que para ellos, molesto, dice, el cura, era un cura, ¿no? Eh, Molesto, dice, el cura ordenó a cada uno que vaya al rincón quita calzón, decía, ¿no? Entonces, esta frase debemos entenderla como que era al rincón quita calzón les mandaba a pararse hacia el rincón, ¿no? Bueno, según el video que he podido ver, muestra en una pizarra, ¿no? Al costado de la pizarra, este, ahí, ¿no? En una de las laterales de la pared, de las columnas de la pared, ahí los tenía parados, ¿no? Volteados, ¿no? No miraban a los demás, sino estaban volteados, paraditos, derechos. Y, y de esa manera era su castigo, ¿no? Del profesor, ¿no? Era un cura bien severo, ¿no? Entonces, así los enviaba a los alumnos, ¿no? Un señal de castigo, al rincón quita calzón. Entonces, así ocurrió hasta que le preguntó, dice, al más pequeño. O sea que este cura, pues en el trayecto de la enseñanza que él daba, pues bueno, alumno que no sabía responderle ¿no? O dar una respuesta a la pregunta que hacía él, pues era castigado de esa manera, ¿no? Al rincón quita calzón. Entonces, así ocurrió hasta que empezó a preguntar al más pequeñito de todos, ¿no? Al más pequeño de la clase. Y el niño, pues, se burló del cura, ¿no? Demorando una respuesta que no sabía, ¿ya? Entonces, el cura dice, iracundo le ordenó también, al rincón quita calzón. O sea que al pequeño también lo mandó al rincón quita calzón. Pero dice, como el niño se retiraba, dice, refunfuñando, algo entre dientes, el cura nuevamente le vuelve a llamar, ¿no? Y le dice, ¿por qué él murmuraba, ¿no? Entre sus dientes estaba murmurando, ¿qué murmuras? Entonces el niño le dice, ¿no? Le empieza a hacer una pregunta, ¿no? A interrogar al cura, al maestro en sí.
Entonces, ¿qué le dice? ¿Cuántas veces se repite en la misa el Dominius Vobiscum? El Dominius Vobiscum. Esa pregunta le hizo, ¿no? Entonces, y por más que el cura ahí se trató de recordar, no pudo contestarle al niño esa pregunta. Entonces, entonces el niño también le dice, ¿no? Al cura, lo envió a él. Entonces usted también al rincón quita calzón, ¿no? Como ejemplo también, ¿no? Que al no contestarle una pregunta al niño, como mayor, aparte que es un ejemplo como profesor en el aula, bueno, no le contestó, entonces dijo, entonces usted también al rincón quita calzón. Entonces todos los estudiantes que estaban castigados, bueno, y los que oían, se empezaron a burlar, ¿no? Y bueno, pues el cura no tuvo más remedio que de la vergüenza que él tuvo por no saber contestar al pequeño, él tuvo que perdonar a todos los que había mandado al rincón quitacalzón. Y se retiró completamente avergonzado, dice, ¿no? Y después de un tiempo, dice, el cura, ¿ya? Retorna pues a su ciudad natal, que era España, ¿ya? El lugar donde él vivía. Y se llevó, dice, al pequeño travieso. Bueno, este niño pequeño era el más travieso, ¿no? Entonces, dice, se llevó al pequeño, dice, al pequeño travieso como su pupilo, como uno de sus alumnos, ¿no? Que, bueno, de repente supo contestarle de esa manera y también darle una lección. Entonces, ahí lo educó, dice, ¿no? O sea, bueno, no sabemos, pues, cómo sería, pues, en el caso del pequeño, ¿no? Que sus padres lo concedían o no, pero es una historia que en la obra Ricardo Palma nos cuenta, ¿no? Nos dice. Entonces, bueno, se llevó al pequeño travieso como pupilo y ahí, dice, lo educó esmeradamente para que años después retornara al Perú. ¿Convertido en qué? En un gran intelectual. Una persona intelectual, erudito, es uno que domina, tiene muchos conocimientos, ¿no? Ha aprendido mucho, ¿no? Entonces, y esa persona, pues ese niño travieso que se lo llevó Ricardo Palma, pues fue una persona ya grande, ¿no? Como dice, intelectual, erudito, ¿no? Y nada más, mira, ¿quién llegó a ser este personaje? Fue, dice, don Francisco Javier de Luna Pizarro. Y él fue, pues, el presidente de la primera Asamblea Constituyente del Perú. Imagínate, de una persona que a veces uno ni siquiera puede imaginarse que sería de la vida de este niño. En la actualidad, pues no, bueno, ya en los tiempos de la colonia, ¿no? De la emancipación, ¿no? Dice que Francisco Javier de Luna Pizarro se llamó este niño. Y lo cual, pues, él llegó a ser presidente de la primera Asamblea Constituyente del Perú, ¿ya? Entonces, de esta manera se trata la obra de Ricardo Palma, Al rincón quita calzón, ¿ya? Muy bien. En la página, de sus libros, ustedes deben de tener ahí, libro de literatura relacionada a este tema, ¿ya? Vamos a ver, nosotros los ejercicios, ¿ya? Donde dice aplicando lo aprendido, ¿ya? A ver si pudieran buscar el tema 3, por favor. Nos toca el tema 3, no tengo el número de página. Ya, pero esta página es otra, pues. Yo tengo 141, no sé en qué número estará de tu libro. Pero vamos a trabajar ya este tema en cuanto al reforzamiento, ¿no? Aplicando las actividades que hay en este libro, ¿ya? Muy bien.
donde están los cuadros, ya, por favor, donde dice aplicando lo aprendido. Ya, el tercer tema se titula Tradiciones peruanas al rincón Quitacalzón. Y ahí vemos nosotros los ejercicios que están propuestos. ¿Ya? Entonces vamos a ver lo que es la vida, dice ahí, ¿no? Los cuadros y los círculos, todo el organigrama que vemos acá lo vamos a llenar. ¿Ya? Vida. En cuanto a su vida de Ricardo Palma, él es el quien escribe Tradiciones peruanas. Bueno, nació en Lima y se dedicó al periodismo y la literatura. Podemos colocar eso porque hay poco espacio. Nació en Lima y se dedicó al periodismo y la literatura. ¿Ya? ¿A qué movimiento pertenece? Al romanticismo. Romanticismo. Bueno, ¿cuáles fueron sus obras? Bueno, hay varias, pero vamos a colocar de acuerdo a las líneas, ¿ya? La primera puedes poner Tradiciones peruanas. La otra puedes colocar en la segunda línea Rodil. Y la tercera línea puedes poner Poesías y pasiones, ¿ya? Tradiciones peruanas, Rodil, Poesías y pasiones. ¿Ya? Ahí hay 3 líneas. Bien, al costado, al otro extremo dice Ricardo, ¿sí? Entonces a Ricardo Palma, ¿cómo lo conocía? Como el bibliotecario mendigo. El bibliotecario mendigo. Ahora, bibliotecario, ¿por qué? Porque recopilaba libros de casa en casa. Ahí puedes poner, recopilaba libros de casa en casa, ¿ya? Recopilaba libros de casa en casa. Muy bien, por eso le llamaban el bibliotecario mendigo. Seguimos. Ahí dice al centro, Tradiciones peruanas al rincón Quitacalzón, ¿sí? Ya, vamos a la columna donde está la imagen del cura. Bueno, en el espacio vacío, en el cuadrito que está pegado al cura, le pones cura o obispo, o sacerdote también, ¿no? Porque fue el obispo, pues, ¿no? Él era ¿quién? El sacerdote Chávez, ¿no? Chávez he mencionado yo, sí. Chávez de la Rosa, ¿ya? Entonces él es el cura Chávez de la Rosa. Bien, debajo de Chávez de la Rosa, ahí colocamos, la imagen es de un niño, ¿sí? Colocamos ahí niño travieso, ¿ya? Es el personaje que es quien en la obra menciona, ¿sí? Bien, al otro extremo, ahí dice Carpe Diem. Carpe Diem fue una editora, ¿no? Que pues se encargó de editar las obras de Ricardo Palma, ¿ya? Entonces, en ese cuadrito puedes colocar editora de sus obras o editora de obras, ¿ya? Es el nombre de una editorial, en otras palabras, de una editorial donde editaba sus obras Ricardo Palma, ¿ya? Bien, debajo de este cuadrito hay un grupo de alumnos mirando hacia una pizarra, ¿no? Entonces ahí colocas solamente los alumnos, ¿ya? Bien, pasamos a la siguiente página, ¿ya? Ay, pues esta vez me van a disculpar que no tengo mi libro a la mano, el otro. La siguiente página nada más, volteas. Dice retroalimentación. Donde dice retroalimentación, en la pregunta 1 vamos a responder. ¿Quién reemplaza al maestro en el relato? Un obispo. La letra C es la respuesta. 2. ¿Qué nombre tenía el reemplazante del maestro? Chávez de la Rosa. La letra E. 3. ¿De qué curso hacía preguntas el maestro reemplazante? ¿De qué curso? Bueno.
¿Será comunicación? ¿Será religión? ¿Será matemáticas? ¿Será ciencias? ¿Latín? Bueno, eh, el latín no es un curso, pero sí, si se refiere las preguntas, si esta pregunta bueno, diría, ¿no? ¿De qué pregunta hizo o cuál fue la pregunta que hizo? Bueno, ahí sí, ¿no? ¿De qué pregunta? Latín, del latín sería la respuesta, ¿no? Pero, ¿de qué curso hacía preguntas el maestro reemplazante? Bueno, entonces deberíamos de colocar la A, que es comunicación, ¿no? En el área de comunicación nosotros estudiamos los idiomas, ¿no? Del latín, ¿no? El, el castellano, ¿no? Arameo, hebreo, bueno, todos los idiomas, ¿no? Entonces, es comunicación, ¿ya? Eh, Porque latín no es un curso. Y ahí dice, ¿de qué curso hacía preguntas el maestro reemplazante? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, en sí acá dice bien claro que él, ¿no? Hizo recordar algo del latín con los alumnos, ¿no? Entonces, es eso, ¿ya? Muy bien. Hay que entender bien la pregunta para poder contestar ya. Dentro del curso de comunicación estudiamos lo que son los idiomas, ¿no? Entonces, los idiomas, estudiamos lo que son los orígenes, ¿no? Eh, este, entonces, ahí, eso sería, porque un curso no es latín, ¿ya? Entonces, podríamos colocar a comunicación en la 3. 4. ¿Cómo se entendía la expresión al rincón quita calzón? Bueno, la letra A es la respuesta. Vaya al rincón y prepárese para ser castigado, ¿no? Imagínate que eso existiera hoy en día. Algunos profesores lo hacen, ¿no? Los paran ahí cerca a la pizarra o al fondo del aula, parado ahí sin mirar a nadie. Entonces, sí, este tipo de, o sea, castigos ahí para más lo hacen con la intención de que el alumno medite, ¿no? Porque se comportó mal, y aparte también delante de sus compañeras pues queda en vergüenza, ¿no? Porque interrumpió, no hizo caso, no aprendió, no estudió, ¿no? Bueno, en fin. Antes la educación era más fuerte pues que hoy en día, ¿no? Hoy en día la educación es flexible, ¿no? Entonces, cambio más antes, la educación era había mano de hierro, ¿no? Yo vengo de una educación donde a mí me tiraban regla por no hacer una tarea, ¿no? No llevabas una hoja de tarea hecha, la tarea que la profesora te dejó, era reglazos, ¿no? Y no o sea, reglitas de plástico, sino reglas de madera, ¿no? Los 30 reglazos, me acuerdo yo. Pobre mano, temblando caían. Bueno, no les digo que yo probé, pero cuento de mis compañeras, ¿no? Pero así nos trataban, pues, ¿no? En los tiempos. Pero también una buena lección, porque así nos enseñaban a ser correctas también, ¿no? Bueno, pero el tiempo cambia, pues, ¿no? Ya también ha habido mucha injusticia también, ¿no? Demasiado maltrato, es por eso que todo esto ya vino ahora las leyes que amparan a los alumnos, a los niños, ¿no? Para que se dé una buena educación. Muy bien, vamos con la número 4. ¿Cómo se entendía la expresión? Ya dije, vaya al rincón y prepárese para ser castigado. La A, el 4. Bien, trabajando en clase, la número 1. Relaciona las imágenes con los conceptos acerca de el autor de tradiciones peruanas. Bien, aquí vamos a colocar, relacionamos primeramente nacimiento. Nacimiento vamos a relacionar, une la línea con la ciudad de Lima, ¿ya? Ahí ves como una plaza, ¿no? Y las iglesias, esa es la ciudad de Lima. El parque es un parque, la plaza central de Lima, creo, donde está la iglesia de San Francisco, me parece. Bien, donde dice cargo,
lo relaciones con el dibujo del medio, la imagen del medio, que es una biblioteca, ¿no? Y bueno, y fue un bibliotecario, pues, ¿no? Obra, lo relacionas con tradiciones peruanas, que dice ahí, ¿no? ¿Ya? Muy bien, adivina a qué personaje hacen referencia las siguientes pistas. Donde está ahí el nudo, ahí lo vas a colocar al centro. Por él tenemos biblioteca en el Perú, estuvo en Chile, de niño le gustaba oír relatos de gente mayor. Es Ricardo Palma, ¿ya? Ricardo Palma. Siguiente página. Les diré así nomás ya para que se guíen, por favor. 3. Ordena las letras de cada entrada para formar el nombre de dos personajes de una tradición. ¿Bien? Vamos a ver entonces. La primera es Javier, ¿ya? Javier. La palabra, esta palabra ordenando sale Javier, ¿ya? Y la siguiente viene a ser Chávez, ¿ya? Pero acá la S lo vas a cambiar a Z, porque Chávez es con Z, ¿ya? La S que está en las palabritas desordenadas, ahí colócalo, táchalo, no sé, pero le pones Z, ¿ya? Entonces ahí sí sale lo que es Chávez, ¿ya? El libro tiene siempre a veces algunos errores que trae. 4. Resuelve la adivinanza. Ángulo recto formas con dos paredes del salón. De acuerdo a antiguas normas, en ti terminábamos como un llorón. Bueno, eso debe de ser al rincón quita calzón. Porque así los mandaban pues al rincón, que vaya a meditar. ¿Ya? Al rincón quita calzón en el cuadrito lo colocas. Al rincón quito calzón no es no es un objeto, pues, pero ¿qué puede ser? Bueno, pues lo único que nos viene a la cabecita es eso, ¿no? Ángulo recto formas con dos paredes del salón, de acuerdo a antiguas normas, en ti terminábamos como un llorón. El aula tampoco podríamos decir que es un aula, porque acá habla del salón, ¿sí? Al rincón quita calzón. Bueno, 5. Completa los casilleros para saber dónde se suceden los hechos del relato de Palma estudiado en clase. Colocan ciudad de Arequipa, porque el cura fue de Arequipa, ¿sí? 1. Verificando el aprendizaje. Identifica la alternativa correcta. El romanticismo es un movimiento literario. Disculpa, identifica la alternativa correcta. Aquí, el romanticismo es un movimiento literario que nace en América. B. El romanticismo aparece a fines del siglo XV. No. El romanticismo se caracteriza por expresar las emociones humanas. Sí. El romanticismo fue creado por Ricardo Palma. No, no es creado. Él fue también uno de los representantes que son del romanticismo, ¿no? de esta corriente literaria, pero no es el que ha creado. Los narradores románticos no eran sentimentales, ¿no? Ahí dice que eran sentimentales. Entonces, la letra C es la respuesta correcta. 2. ¿Quién es un representante del romanticismo en el Perú? La letra A, Ricardo Palma. 3. ¿Cuál es la obra narrativa más recordada de Ricardo Palma? La letra A, Tradiciones peruanas. ¿Ya? Seguimos. ¿Qué movimiento literario buscó la unidad nacional? El romanticismo. 5. ¿Con qué sobrenombre se conoció a Ricardo Palma? La letra A, el bibliotecario mendigo. ¿Ya? Bien, seguimos. Número 6. Siguiente página, porfa. Siempre les digo sus páginas, porque hoy día no tengo mi libro, el otro, no sé dónde lo he colocado. Bien, 6. De todas maneras, sí voy a enviar en la tarea, voy a buscarlo. Se me hizo ya tarde, chicos.
6. Identifica la característica que no pertenece al romanticismo. Ya, que no pertenece al romanticismo. Identifica la característica que no pertenece al romanticismo. Bien, es la B, racional. Porque dice era más importante las emociones, los sentimientos, que la razón, ¿no? Racional viene, tiene que ver con la razón. Entonces, es eso. Ya, entonces la número 7. Ya, la 7. En el relato, al rincón quita calzón. En el relato, al rincón quita calzón, ¿de qué se dio cuenta el obispo acerca de su último alumno interrogado? ¿De qué se dio cuenta el obispo acerca de su alumno interrogado? Ya, se dio cuenta de que el pequeño alumno murmuró algo, ¿sí? En el relato Rincón quita calzón, ¿de qué se dio cuenta el obispo acerca de su último alumno interrogado? ¿Se dio cuenta? ¿El alumno era el más pequeño? No. ¿El estudiante era el más inofensivo? No. ¿El colegial no tenía su tarea de latín? No. ¿El resto del alumno lo veía mal? El pequeño alumno murmuró algo. Murmuró entre sus dientes, dice, ¿no? Por eso la E es la respuesta. ¿Ya? A ver. Ya vino volando el libro. Ya, la página era, igual. Ah, pues estoy pensando que eso no es. Ya, sí es 141. Ya, hemos empezado con los ejercicios en la 141. Ya, luego le sigue 142, 143 y ahora estamos en la 144. Ya llegó el libro. 144, ¿ya? Entonces estamos en el ejercicio 8. Identifica una obra dramática de Ricardo Palma. Bueno, el drama pertenece al teatro y dentro del teatro en la obra está Rodil, la A. 9. ¿Cómo llamó Ricardo Palma a la generación de escritores de su época? Lo llamó bohemios, ¿ya? Eso no está en nuestro libro, pero le he tenido que investigar, ¿ya? La C, entonces. 10. La expresión habría de verse moro se puede entender como habría de verse moro es que estar en serios problemas, ¿no? Porque cada niño que iba al rincón quita calzón estaba en serios problemas, ¿no? Habría de verse moro, dice. ¿Ya? 11. El romanticismo llegó al Perú durante el siglo, hemos mencionado, 18. La B. 12. Ricardo Palma publica la primera serie de tradiciones peruanas en el año de 1872. 13. A Ricardo Palma se le conoció como el bibliotecario mendigo. ¿Por qué? Porque pedía libros de casa en casa, ¿ya? Claro, para poder tener su biblioteca, ¿no? Él pedía libros de casa en casa, entonces por eso le llamaron el bibliotecario mendigo, ¿sí? 14. La C, entonces, en la 13. La primera obra de Ricardo Palma en ser publicada fue Anales de la Inquisición en Lima, ¿ya? La C. Eso está dentro de del tema, ¿ya? 15. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo el pequeño alumno al obispo Chávez de la Rosa? Es la letra C. ¿Cuántos dominus vobiscum tiene la misa? ¿No? Entonces, la C. Esa fue la pregunta que le hizo al obispo el niño, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos nosotros nuestras preguntas que han servido bastante para afianzar este tema sobre tradiciones peruanas, ¿no? Sobre Ricardo Palma. Muy bien, alumnos, gracias por tu atención. Más bien quiero pedirles disculpas por la demora de este tema.
siempre nos faltan los inconvenientes alumnos. Esta semana estoy empezando mal, pero de todas maneras, yo sé que ustedes, pues, al menos sus padres, ¿no? Pedirles su comprensión por todo ello. Pero estoy enviando sus temas de todas maneras. No quiero fallarles a ustedes alumnos, y lo que se quiere es que ustedes aprendan. Eso es lo importante, ¿ya? Entonces, más tarde estaré enviando sus prácticas. No olviden ingresar y hacer las preguntas que se les manda, ¿ya? Para comprobar qué tanto han captado del tema, y también enviar sus tareas de acuerdo al límite de tiempo que se les manda, ¿no? Agradezco bastante a todos ustedes, chicos, porque sé que de alguna manera u otra están poniendo empeño en sus estudios, y eso a uno lo alegra bastante, ¿no? Entonces, espero que te haya gustado el tema del día de hoy y hayas entendido. Y bueno, pues cualquier cosa estoy para apoyarles. Si tienen alguna duda, no duden en enviarme un audio o llamarme, no hay problema, ¿ya? Bien, gracias chicos, y que tengan buen día. Cuídense mucho hasta el día de mañana.